Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar entonces inicio a la transmisión de esta sesión del coloquio de Historia Regional, en esta ocasión dedicada a los ríos. Y tenemos en esta oportunidad, eh, ya hemos iniciado la sesión hace 15 días con la presencia del profesor Alonso Molina, y en esta oportunidad tenemos también una jornada muy especial. Pero antes de dar paso a nuestra conferencia y a presentar a nuestro invitado del día de hoy, queremos pues también dar las gracias a este espacio, al Banco de la República, que es la entidad que apoya la organización de estos eventos y que brinda pues toda la logística y la financiación para llevarlo a cabo. Y también a la Maestría en Historia, que también brinda su apoyo, la Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, que también brinda su apoyo para este ejercicio que queremos realizar el día de hoy por medio de esta conferencia. Entonces quisiera darle la palabra a la doctora Sandra Rúa, quien es la directora de la Agencia Cultural del Banco de la República en la sucursal de Pereira, para que nos dé su saludo. Hola, buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por esa presentación y por también ofrecerme y brindarme la palabra. Pues también es un saludo especial para todas las personas que se están conectando con nosotros. Un agradecimiento especial al profesor Carlos Álvarez, que aceptó la invitación a participar de nuestro coloquio de historia. Igualmente brindar y dar el agradecimiento y sí, básicamente agradecimiento a la maestría en historia por todo el acompañamiento, por todo el trabajo que hemos realizado durante varios años con el coloquio de historia precisamente. Eso nos llena de muchísima satisfacción saber que es un evento que se programa cada año y que ya se volvió, fue un proceso en nuestra ciudad. Igualmente contarles que este ciclo de conferencias, lo que estamos viendo en el coloquio de historia de este año, también hace parte de un proyecto nacional del Banco de la República que se llama El Río Territorios Posibles. Y es un proyecto en el que todas las sedes del Banco de la República estamos haciendo reflexiones, conferencias, eventos sobre los ríos en cada una de las sedes y regiones en las que se encuentran, es decir, en 29 ciudades del país. Así entonces, este coloquio de historia está también en el marco de ese gran proyecto y bueno, pues la idea es seguir con este tipo de conferencias. Aún nos quedan dos, este era un ciclo de conferencias de cuatro conferencias. Esta es nuestra segunda intervención en conferencias, entonces muy rico que el profesor Carlos nos acompañe precisamente hablando de las fuentes hídricas en Medellín y el estudio que ha hecho a través de la fotografía. Así entonces, Sebastián, te doy nuevamente la palabra y de nuevo al profesor Carlos, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, doctora Sandra. En efecto, como nos lo decía la doctora Sandra, este espacio pues se ha convenido, digamos, sobre estas temáticas de los ríos, y ya en la ocasión pasada tuvimos la posibilidad de hablar de uno de los afluentes más importantes que tenemos aquí en la ciudad de Pereira, que es la quebrada Egoyá. En la ocasión del día de hoy vamos a llevar a cabo una conferencia que se titula La contaminación de las fuentes hídricas de Medellín a través de la fotografía, 1900-1950. En esta ocasión nos acompaña el profesor Carlos Augusto Álvarez. Él es profesor del Tecnológico de Antioquia, em, y tiene una formación muy interesante, y además su conferencia yo creo que va a complementar muy bien los temas que nos han venido interesando recientemente, porque combina de manera muy interesante fuentes de información, fuentes históricas, digamos, novedosas como son las fotografías, para interpretar
una tendencia que se viene fortaleciendo cada vez más dentro de la historia, como es la historia ambiental. En este sentido, creo que el profesor Carlos tiene una trayectoria muy interesante porque él viene justamente de la formación de ingeniería y desde la formación también de magíster de medio ambiente y desarrollo, pero tiene su doctorado en historia. Así que nos permite conjugar de una visión muy, muy interesante como todos estos factores para poder tener pues como una mirada, diría yo, renovada, novedosa y que va mucho más allá de lo técnico sobre el pasado ambiental de uno de los afluentes hídricos que incluso a nivel nacional pues tienen un papel tan importante como es el río Medellín y bueno, y sus afluentes. Entonces, estábamos haciendo un poco de tiempo para dar paso pues a que la gente se vaya conectando. Yo creo que en esta ocasión pues digamos, ocurriendo esto de la impuntualidad, ¿cierto? Pero bueno, ya lentamente se irán conectando más personas y le iremos dando entonces algunas instrucciones, les vamos a pedir que mantengan los micrófonos apagados y que si tienen preguntas las pueden formular por el chat. Yo las iré recogiendo para formularlas al final. Digamos, si llegáramos a contar con el tiempo suficiente y con la posibilidad, pues también daremos paso a que las personas puedan intervenir, ¿sí? Para que puedan intervenir directamente. Así que, bueno, sin más, yo le daría entonces paso a nuestro invitado, al doctor Carlos Álvarez, para que realice su exposición. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, profesor Carlos, y bienvenido. Listo, Sebastián, muchas gracias. Un saludo ahí para todos. Voy a empezar por acá como a compartir que a veces se demora un poquito en ir cargando por la distancia. Ahí ya debe estar cargando la presentación. No sé si Sebastián me puedes confirmar si ya se está viendo. Sí, se ve muy bien, profesor. Ok, Perfecto. listo. Bueno, voy a utilizar un término para todos, si me lo permiten, y es el término compañeros. Me gusta, digamos, en las charlitas y conferencias que doy, digamos, meter al público en la conferencia para hacerlo un poquitico como más ameno. Entonces, compañeros, el día de hoy, como ya les han contado, la idea es hablar un poquitico de cómo se contaminaron las fuentes hídricas en Medellín y las transformaciones que se dieron debido a ese suceso de contaminación. Listo, pero la idea es, independientemente si usted conoce o no Medellín, o si se ubica o no, es más que me acompañen a ver esas imágenes y cómo podemos utilizar información de las imágenes para lo que uno quiera, en este caso para nuestra o para mi investigación, y no simplemente como hacemos en ocasiones, que es redactar un texto y buscamos una imagen que nos sirva y la acomodamos ahí en el texto, ¿no? En este caso, como nos decía Sebastián, era tener otras fuentes de información, como en este caso pueden ser mapas, o la fotografía y qué nos puede revelar, qué datos nos puede dar. Entonces, compañeros, obviamente debo darle las gracias al Banco de la República, a la Seccional Pereira y a todos, pues, como su grupo de trabajo por esta invitación, a Sebastián y a la Universidad Tecnológica de Pereira, pues, también por la gestión y por tenerme acá, por invitarme y estar con ustedes. Y bueno, la idea es eso, la idea es ir mirando y trabajando estas imágenes en conjunto. Entonces, compañeros, ¿qué es todo este cuento? Hay esta imagen con la que abro, digamos, sí, no tiene en términos generales nada que ver con una fuente hídrica, pero sí quería empezar con ella, es para ver ese cambio tan grande, esa transformación que ha sufrido en este caso Medellín. La parte de arriba, a ver si cambio a puntero, sí. La parte de arriba es una foto más o menos
de mediados del siglo XX, 1948, 50, porque la fecha en ocasiones no siempre son exactas, no las colocan los fotógrafos, más o menos 1950, y esta es también en la misma zona, exactamente la misma zona de Medellín, y más o menos en 2018. Entonces, como digamos, la fotografía nos puede mostrar que también esas transformaciones físicas que puede tener, en este caso, sí, un ecosistema o una ciudad, mm, como es el caso, en el caso nuestro, o bueno, o de mi investigación. Pero, compañeros, en sí, mi investigación, como vieron en la presentación, comienza, digamos, o la quiero comenzar para el día de hoy, es en el siglo XX, o sea, 1900. Y digamos entonces que la fotografía me permite ver cómo, a pesar de que en 1900 en ciudades como Nueva York ya habían rascacielos, podemos ver cómo en Medellín, y seguramente si hiciéramos una historia comparada con Pereira, puede ser muy similar, cómo en Medellín la mayoría de las estructuras llegaban, si acaso, a tener 3 pisos, y que lo más grande que se podía ver o relucir eran las cúpulas de las iglesias. Eh, Qué pena, es que entró una llamada ahí. Eran las cúpulas de las iglesias. Entonces, eso era lo que nos develaba, digamos, esta imagen que por acá aparece en 1875. Entonces, digamos, comienzos de 1900. Mm, y acá tenemos, por ejemplo, un plano topográfico que me gustaría que lo tengan ahí en su mente, en su cabeza, y es porque los que han visitado Medellín o le pusieron cuidado a Sebastián en lo que estaba diciendo, un referente de Medellín, de la ciudad, es el río Medellín, que estaría en esta parte de abajo, que en ese tiempo se llamaba el río Aburrá. Pero no fue ahí donde comenzó, digamos, la historia de Medellín. La historia de Medellín comienza en esta parte que, digamos, fue ya digamos, una obra propia, por así decirlo, en azul, que se llama la Quebrada Santa Elena. Ahí es donde comienza Medellín y toda su población. Entonces, digamos que la población de Medellín, como muchas otras poblaciones, siempre estuvo ligada a las fuentes hídricas y a las corrientes hídricas, pero que en este caso, como uno podría pensar, el centro fue el río Medellín, y no, no fue ese, fue esta quebrada Santa Elena que ya vamos a ir viendo en la presentación, sufrió un gran número, perdón, de cambios debido a esa contaminación y a todos esos habitantes que se hicieron al lado de ella para abastecerse de bienes y servicios, que es básicamente lo que nos puede ofrecer una fuente hídrica. Esto sería en comienzos de mi investigación, 1900, pero ya para más o menos 1950, esto es lo que pasa en Medellín. Una ciudad en donde prima, por así decirlo, el cemento, el concreto, en donde en los ideales, en las mentalidades de las personas, digamos que está, que la modernidad son calles grandes, calles asfaltadas, son los automóviles, y no primaba dentro del pensamiento, por así decirlo, de la sociedad, no primaba la conservación. Más adelante volvemos a ver esta imagen porque terminaríamos con ella por algo muy importante. Y ya para 1950, o sea, 50 años después, digamos, de mi estudio, ya aquí no se aprecia del todo bien, ya sí es el río Medellín el que es el centro, por así decirlo, el centro de atracción en la ciudad, que antes no lo era tanto, sí se tenía en cuenta, pero digamos que no era el afluente principal o con el que se creó la ciudad. Bueno, en este caso, compañeros, no me quiero detener mucho acá, pues para no hacer la charla un poquitico pesada, simplemente para los que somos académicos sabemos que tenemos que tener algunas referencias teóricas que fundamenten nuestra investigación. En este caso, para todos los que les llamen la atención todo este cuento del medio ambiente, pero como con un concepto o enmarcado en algo histórico, está esta nueva área de investigación que se llama, o campo, que se llama la historia ambiental. ¿Listo? Esta historia ambiental tiene
al menos lo que he podido investigar, no cuenta con una definición exacta precisamente porque esta historia es muy nueva comparada con los otros tipos de historia que existen. Entonces tenemos algunos investigadores, por ejemplo, como John McNeill, que define la historia ambiental como una historia de relaciones entre el género humano y el resto de la naturaleza. Así es como él ve la historia ambiental. Tenemos a Richard Grove, que en este caso nos da una definición un poquitico más como romántica, diría yo, en donde dice que la define como la parte documentada de la historiografía de la vida y la muerte, pero no del ser humano, sino de las sociedades y las especies en relación con su entorno. Una definición que de pronto a alguno les puede servir. Y la última, para no quedarnos ahí, como les digo, es David Arnold, que entiende la historia ambiental como una historia de relación entre humana con el mundo físico, ¿sí? Es como esta relación. Y un concepto importante para nosotros los académicos que tenemos que manejar esa terminología es entender qué es ambiente para esta investigación y en este caso, digamos que sería un constructo histórico-social y que hace referencia a la naturaleza, perdón, que ha sido transformada a través del tiempo. El ambiente es naturaleza humanizada y cargada de significados humanos. Es más o menos esto, digo yo pues porque esta charla no es tan académica y tenemos también algunos otros investigadores que les comento solo como para que sepamos como esas referencias. Alguien, investigador, César Rafael Chávez, que trabaja con la historia ambiental urbana, en donde dice que la ciudad es un ecosistema abierto y que no se puede autoabastecer o que no es autosuficiente. Y en el caso mío, para el día de hoy, les quería mostrar al menos algunos, este otro investigador, Peter Murke, que es el que nos invita a trabajar con las imágenes y con la fotografía. Y que dejemos de utilizarla solo como un adorno, sino más bien que es un documento histórico y que nos puede dar cierta información de un modo más vivo. Digamos que esa nuestra, mi base, bueno, y que en el día de hoy pues les muestro. Ahora sí, compañeros, ¿qué es este cuento y cómo los invito a que hagamos esta charla? Es empezar a mirar qué me ofrecen las imágenes y ellas me mostraban cómo la ciudad y las fuentes hídricas se fueron contaminando y la transformación que fue sufriendo. Entonces, miren, por ejemplo, compañeros, cómo vemos acá. Yo no sé si ustedes han notado en su ciudad o en otras que han visitado cómo las casas se construían dándole la espalda a las fuentes hídricas, ¿sí? Le daban la espalda a las fuentes hídricas. Ahora, en la actualidad, creo que muchos hemos visto cómo antes, obviamente, desde que la fuente esté arreglada, esté en buen estado, antes las casas se tienden a construir mirando ese río, ese arroyo, esa quebrada, porque nos da sensación de, sí, de calma, de estabilidad, el sonido del agua nos puede relajar, pero que vamos a ver más adelante por qué las casas, digámoslo así, se construían dándole la espalda y que en términos generales no era llamativo, no era, sí, no era, yo creo que la palabra sí es llamativo, el mirar hacia las fuentes hídricas, sino más bien que le sirviera para otra cosa que enseguida vamos a ir viendo. Aquí, por ejemplo, otra imagen del perdón, de la Biblioteca Pública Piloto, que también hay que darle el agradecimiento porque tiene un archivo fotográfico muy grande. Miren nuevamente, compañeros, cómo la fotografía vuelve y me muestra esas partes traseras de las casas, esas partes traseras por donde podían salir y que enseguida hablamos de estos personajes que estaban por acá abajo, que algunos de ustedes a lo mejor ya pueden saber quiénes son estas mujeres que están acá al lado en la ribera pues, de esta corriente. Pero cómo entonces, en este caso, en el lado de la construcción, de la urbanización, tendrían a estar de esta manera y no al lado contrario. Aquí entonces, compañeros, empezamos con ese proceso de contaminación y una de esas labores que más generó afectación a nuestras fuentes hídricas y que puede ser muy similar a lo que pasa en ciudades como Pereira, fueron estos, los areneros. Personas, digamos, que se abastecían de materiales para la construcción, grava, arena, piedras, incluso arcilla o limos,
y que entonces metían sus animales, sus bestias, creo que sí también les llamaban sus carretas, sus bestias, hasta dentro de las fuentes hídricas para poder sacar ese material y que obviamente todo ese material ya generaba cierta material suspendido o turbiedad en el agua, entonces ya empezaban, digamos, a favorecer o aportar contaminación o afectar las fuentes hídricas. Tenemos entonces ahí imágenes de areneros haciendo provecho de ese material y que normalmente lo hacían eran en temporada de verano cuando los cauces de los ríos, en este caso el río Medellín, bajaba el nivel de las aguas, pero que también se presentaba, recuerden, en la quebrada Santa Elena, que es el eje, digamos, en ese momento de la ciudad. Aquí tenemos entonces el personaje de los que yo les hablaba ahorita hace dos diapositivas. Estas mujeres llamadas entonces sí por su oficio lavanderas y que obviamente llegaban hasta las fuentes hídricas cuando su casa no daba hacia, no daba hacia la parte de atrás. En la parte de atrás de las casas no daba hacia los ríos. Entonces esas lavanderas se desplazaban obviamente a las fuentes hídricas y allá con sus detergentes y sus jabones empezaban a contaminar también las fuentes hídricas. Incluso compañeros ya cosas que no revelan las imágenes, pero sí los archivos es las quejas que hacían la comunidad con respecto a a esta labor, porque decían que entonces el agua les estaba llegando, sí, con jabón, con espuma, y que era gracias a las lavanderas que se habían ido a la parte de arriba de las fuentes hídricas a hacer su oficio. Entonces ahí tenía que empezar esa parte como de gestión y de control y de ubicar unos espacios específicos para que ellas pudieran hacer su labor, en este caso de lavar. Tenemos acá otra nueva imagen ya en 1922, como también entonces las lavanderas, en este caso en el puente San Juan, o sea, esto ya es el río Medellín, como también hacen su labor y aquí podríamos asumir como también los animales entran, digamos, con cierta tranquilidad a estos ríos que en muchas ocasiones eran los que abastecían de agua a las poblaciones y como seguramente esos animales pues hacían sus necesidades y hacían todo dentro del agua y cómo esa relación más bien entre bienes y servicios que me puede prestar, en este caso las fuentes hídricas. Entonces, una imagen más que digamos nos confirma esa práctica, ese uso que le hacían a las fuentes de la ciudad de Medellín. 1922. Tenemos un oficio más que es muy común obviamente y que todos lo podemos conocer y es la minería, en este caso en el río Medellín. Digamos acá chicos y compañeros, podemos ver muy claramente que la intención del fotógrafo, nos podríamos ahora meter por ahí, la intención del fotógrafo es mostrar este oficio hecho en el río Medellín, pero seguramente lo que el fotógrafo no nos quiere mostrar ahí es cómo la extracción de oro manual podría estar afectando esta fuente hídrica. ¿Listo? Y seguramente, si me devuelvo, me permiten, tampoco la intención en muchas de esas otras fotografías era mostrar el daño que las lavanderas les pueden estar haciendo al medio ambiente, en este caso a las fuentes hídricas superficiales, sino más bien mostrar ese oficio que era hecho netamente como por mujeres en el caso de Medellín, pues. Acá, compañeros, una imagen bastante diciente. Quiero que miren un poquitico lo que está pasando y por eso digo que mi charla trato de incluir mucho a la gente. Miren lo que está pasando con estas aguas, miren a estas personas, miren qué puede ser esta parte de acá. Entonces, obviamente no me puedo quedar esperando mucho rato, pero entonces, ¿qué es esto, compañeros? Como en esta imagen, seguramente, vuelvo y les digo, el fotógrafo como tal quería mostrarnos esta labor de lavadores de oro, pero también nos revela cómo la parte de atrás de las casas, que ahora entonces esto lo conecto con la primera imagen que les mostré, bueno, la segunda, es como las casas se construían dándole la espalda, era porque podían verter de manera más fácil todos esos residuos líquidos que se generaban en las casas. Entonces era mucho más llamativo tener un patio hacia atrás para hacer ese vertimiento
que, digamos, mirar hacia adelante y después qué hacíamos, o pues, digamos, qué hacían con esas aguas negras o aguas residuales. Listo, y esto de acá, que seguramente algunos ya saben cómo se llama, en ese momento se llamaban excusados volantes. Excusados, o sea, los baños que se hacían en la parte de atrás y que de una vez permitían que todos esos desechos, digamos, humanos, producidos por nosotros los humanos, fueran vertidos de una vez a la fuente hídrica. Entonces, mire compañeros, como aparte de esa información que me está revelando acá, esta fotografía, también podemos empezar a mirar esa relación que había entre, digamos, el saneamiento, la parte como de salud y el agua. Cómo a pesar de que estas personas, teníamos que pensar que ellos sabían de estos vertimientos, que sabían que aquí había un excusado volante, cómo para ellos eso no era, digamos, de cierta manera importante y preferían arriesgar su salud y meterse a hacer la extracción de oro, no porque no supieran que el agua transmitiera patógenos o fuera así una fuente de transmisión, sino simplemente pues porque a lo mejor obviaban eso o porque pensaban que el caudal era tan alto que estas descargas eran mínimas y que no podían afectarlo. Habría que mirar entonces qué era lo que pasaba por ese pensar. Pero en este momento, ¿cuántos de nosotros nos meteríamos a esta fuente hídrica, así sea solamente los pies, em, sabiendo que hay un baño acá al aire o que habrían más? Y estas descargas, creo que muchos lo pensaríamos más de una vez antes de ingresar allá, pero como acá para ellos esa no era, digamos, eh, un problema, un problema. Listo, compañeros, miren, esta imagen que para mí y para mi investigación, si ustedes pueden ver, casi que es como mandada a hacer. Miren muy bien qué me está ofreciendo la imagen en cuanto a contaminación de las aguas. Digo yo una imagen mandada a hacer porque precisamente eso eh, me sirvió para mi estudio muchísimo y miren cómo podemos ver nuevamente el oficio de las lavanderas haciendo sí, su lavado de ropas. Cómo podemos ver esta persona, el arenero, sacando material, a los animales obviamente pudiendo hacer sus necesidades en el agua. Miren un nuevo elemento que no me habían mostrado las fotografías y miren que no es solo un bus ni dos, son prácticamente perdón, cuatro buses metidos dentro de la fuente hídrica, en este caso es el río Medellín o también le llamaban el río Aburrá, siendo lavados, sus aceites, su gasolina, todo cayendo a esa fuente hídrica. Y miren, una descarga, digamos, podríamos decir que industrial, porque no creo, esta no debe ser una bocatoma pues para agua potable, sino más bien una descarga eh, de alguna empresa o una descarga pues porque está como no canalizada, sino como con Atanor, un Atanor. Entonces también otro factor de contaminación a mi fuente, una imagen que como les digo compañeros, bastante eficiente para mi investigación. Entonces diferentes factores o formas en las que estaban afectando mm, las fuentes hídricas, perdón. Que también, digamos, en este caso no me revelan la fotografía, pero había que tener en cuenta era el crecimiento poblacional. Miren, compañeros, más o menos como en 1890, porque esos son los datos que pude conseguir, eran más o menos 40.000 habitantes, pero al final del estudio ya van por 358.000. Miren, acá el incremento poblacional, perdón, que digamos esta es creación pues propia, y como en algún momento hasta 113% hubo un aumento de la población en solo 50 años. Pero ¿a qué voy con este incremento de la población? Que obviamente ustedes deben también pensar que eso afecta y es en todo esto, en todos esos residuos que generamos nosotros, toda esta materia, todos estos orines, todo eso estaba llegando a las fuentes hídricas. En este caso, en la quebrada Santa Elena y el río Medellín, que eran como las más importantes, y todo eso estaba llegando sencillamente porque en Medellín todavía no se contaba con un alcantarillado. Bueno, o más que con un alcantarillado, con una planta de tratamiento, porque recuerden que el alcantarillado es simplemente un conducto que lleva el agua hacia un lado. Entonces puede haber un alcantarillado, que sería lo mismo que llevar el agua
directamente hacia un punto, claro, puede ser un punto más lejano, sí, pero entonces toda esa descarga, todo este material, perdón, estaba descargando a, eh, a las fuentes hídricas. Como les contaba, en Medellín entonces no había hasta comienzos del siglo XX, o sea, 1900, incluso hasta 1930, no habían alcantarillado. ¿Qué es lo que había? Habían estas zanjas por donde las personas salían de sus casas, esto es en la avenida Junín o la calle Junín, y ahí las personas depositaban recuerden, estas casas podríamos entonces pensar que no daban a fuentes hídricas, sino que estaban en una parte más central. Entonces botaban sus aguas negras, que así se llamaban en ese entonces, a estas canaletas y esperaban a que la lluvia hiciera sí, su labor. Entonces que las lluvias corrieran con todo ese material y lo llevaran a la fuente hídrica más cercana, sea un arroyo, sea un río, sea una quebradita. Eso era lo que ocurría. Hay compañeros y de pronto algunos de ustedes que ya han leído, es de donde sale ese término de agua va. Agua va, o cuando en programas de México, humores dicen como aguas, aguas. Mm, y es porque en muchas ocasiones las personas, los habitantes, botaban sus residuos líquidos desde las ventanas. Entonces ellos gritaban, aguas, aguas, o agua va, y la gente que iba por la calle debía rápidamente resguardarse o correr, porque lo que iban a hacer era verter esas aguas residuales a que cayeran acá y esperar a que lloviera para que se las llevara. Entonces, obviamente, los olores fétidos, de esa época eran bastante fuertes, pero bueno, yo me imagino que el olfato por ahí dicen que es uno de los que más rápido se acostumbra, así era como se convivía con esas aguas residuales vertidas en estas canaletas. Eh, pero listo, también había, y ahí digamos se los complemento, habían unas fuentes que se construían para abastecer de agua a la comunidad. Hasta ahí, recuerden que estamos mirando cómo se contaminaban nuestras fuentes hídricas. Uno pensaría que en este caso no se contaminan, pero hay muchos informes al fontanero, actas, en donde hay quejas de la misma comunidad porque se observaba que la gente metía las vasijas sucias a el agua y que ahí mismo las lavaba y salían con el agua para sus casas. Entonces, como también esa mentalidad de la población no digamos, sí, no se trata de juzgar, era lo que había en el momento. Cómo llegaban con sus vasijas sucias, las lavaban ahí mismo y tomaban el agua y pensaban como que eh, sí, o no sé si pensaban, pero no tenían ese concepto de enfermarse a pesar de que ya existía pues el conocimiento de que las aguas transmitían patógenos. Mm, y en este caso, compañeros, les cuento una, digamos, anécdota entretenida de lo que uno puede haber estudiado y leído, y es que en muchas ocasiones esta agua venía por canaletas, ¿cierto? Por atanores, sí, canales, muchas veces abiertos y que no eran obviamente tecnificados, eran muy rudimentarios. En una ocasión, una de esas canaletas que traía agua potable se estaba mezclando con agua residual, sí, agua negra, que le decían así en ese momento, agua negra que salía de una casa y se estaban mezclando. Entonces, lo que dice y lo que pude leer y recopilar era que llegó el fontanero, la persona encargada en ese tiempo de hacer esas reparaciones, llegó el fontanero a hacer la reparación, a separar agua, ese hilito de agua residual para que no se metiera al canal de agua limpia. Y llegaron las vecinas del sector, las vecinas de esa zona, y le dijeron al fontanero que qué era lo que él estaba haciendo, que el agua no les sabía tan rico como les sabía antes. Entonces miren que es algo pues, como chocante, como extraño, pero eso da pie para pensar que las personas, digamos, simplemente tomaban o consumían el agua
según las condiciones organolépticas. Es decir, si el agua me sabe bien, si el agua la huelo bien y la veo de buen color, me la tomo. Y eso era lo que entonces estaba pasando. A pesar de que esa agua estaba limpia, se estaba mezclando con agua residual, ellos la consumían y les gustaba. Y en el momento en que ya no les supo de la misma manera, pensaron que algo estaba pasando y que antes no estaba bien. Cositas que uno ahí se va como enterando y que son graciosas. Esta información la pongo más acá, es para eso, para contarles que sí habían datos que mostraban que ya las personas se enfermaban, bueno, y que sabían que se enfermaban por contaminación con las aguas, pero digamos que era su cultura, su idiosincrasia, y seguían simplemente, a pesar de esas condiciones, seguían metiéndose a fuentes hídricas contaminadas y obviaban información como esta, por así decirlo. Al menos eso era lo que pienso yo que estaba pasando. Em, ya más o menos, entonces, para 1930 y algo es que se inicia la construcción del acueducto, un acueducto moderno, digamos, con mejores condiciones en Medellín, y en este caso, pues les traía esta imagen que es de Francisco Mejía, y que nos mostraba esa construcción de un tanque de almacenamiento. En este caso, compañeros, a lo que voy también es cómo este autor, Francisco Mejía, es un fotógrafo de la época y cómo, cuáles son las intenciones de ese fotógrafo. En este caso, compañeros, Francisco Mejía, según lo que leí, no, publicista, no, un arquitecto y que tenía, digamos, conocimientos y de arquitectura y de construcción, entonces su fotografía estaba muy enfocada en las estructuras, de mostrar cómo se construía. Entonces, autor, digamos, Francisco Mejía, cómo nos muestra cómo la ciudad iba cambiando, sí, su estructura, porque eso era lo que a él le llamaba la atención, y sí, cómo iba cambiando, en este caso, el paisaje de la ciudad. Em, y ya, digamos, más o menos en 1936 es que él inicia, digamos, los primeros bosquejos de un alcantarillado para encauzar esas aguas residuales. Pero compañeros, nuevamente les digo, cuando hablamos de alcantarillado, uno piensa que estamos haciendo bien. Alcantarillado, digamos que ayuda al saneamiento, a la higiene de la ciudad, pero en realidad cuando hacemos un alcantarillado sin tratamiento de aguas residuales, lo que estamos haciendo es llevar esa agua a la fuente hídrica más cercana y, digamos, pasar el problema de acá a algo más adelante. Entonces, bueno, les digo que el alcantarillado muchas veces lo vemos como una solución, pero cuando no hay un tratamiento de esa agua, en realidad es pasar el problema de un lado a otro. Acá ganaron los habitantes de Medellín cuando se inicia esa construcción, pero digamos que lo que gana los habitantes de Medellín lo pierden las fuentes hídricas de la misma ciudad. En este caso, compañeros, el alcantarillado, digamos, pues ya datos así como opcionales, digamos que se construía 50-50. 50% lo pagaba el municipio y 50% la calle o el barrio donde se iba a construir, pues la calle en sí. Si esa calle no tenía ese 50%, entonces no se le hacía alcantarillado, lo cual quiere decir que en realidad era muy intermitente. Una zona tenía una conducción y otra zona no la tenía. Eso fue lo que digamos, fue pasando en el tiempo. Inicia entonces, compañeros, toda esa expansión o todo ese crecimiento en cuanto a la población y la estructura, el urbanismo, perdón, en Medellín. Aquí podemos ver, digamos, lo que es el estadio de Medellín, por aquí está la Plaza de Toros, y empezamos a ver, o la fotografía también nos deja ver cómo las fuentes hídricas, en este caso es la Iguaná, cómo las fuentes hídricas se empiezan a tornar también no solo como un problema de saneamiento, sino como de espacio. De espacio, aquí tenemos otra quebrada, pero esta ya sí había sido canalizada, enseguida se las muestro. Pero cómo entonces las fuentes hídricas también empiezan a ser no solo un problema en cuanto a valores y enfermedades, sino
en cuanto a barreras espaciales, porque quebradas como esta eran muy torrentosas, creo que es el término, en la temporada de invierno. Entonces eran muchos los estragos que causaba y por eso entonces decidieron que había que empezar a canalizar todas esas fuentes hídricas de la ciudad de Medellín. Esto es algo que se llama el área de otra banda y que en términos generales se inundaba mucho cada que la quebrada de la Iguaná sufría pues o sufrían o le caían pues como esas avenidas torrenciales o esas temporadas de invierno. Acá entonces, compañero, lo que les muestro, empieza esa transformación de las fuentes hídricas, en este caso más por el inconveniente que causan cada que se desbordaban y las afectaciones que podían traer a sí, a sus viviendas o a sus barrios. Entonces, aquí tenemos una quebrada así, la Hueso, que les cuento pues independientemente de sepamos cuál es la Hueso, es cómo empieza esa transformación más por los intereses de las personas que por una necesidad que surgiera como tal en cuanto a saneamiento. Bueno, saneamiento sí también podría ser, pero más por evitar esas inundaciones que podrían darse. Y empezamos, compañeros, a hablar un poquitico de lo que es el río Medellín, que no lo habíamos tocado mucho, y cómo el río Medellín, bueno, no lo habíamos tocado prácticamente, también empieza a sufrir esos cambios que la sociedad necesita, y cómo la ciudad o el imaginario de los pobladores pensaban que había que, digamos, encauzar, canalizar todas esas fuentes hídricas porque de esta manera, dejándola con sus meandros, no se veían bien, causaban daño, causaban malestar. Entonces, en esta fotografía vemos cómo empieza el inicio o la rectificación del río Medellín para evitar, pues sí, o corregir esa forma natural que tiene, en este caso, el río, pero que mire que la ciudad todavía no había crecido tanto, perdón, en ese sector que es el sur. Esto sería perdón, El Poblado, Envigado, Caldas, Sabaneta, toda esta zona de acá. Aquí es más o menos una imagen que nos muestra cómo inicia esa rectificación. Una imagen entonces que nos muestra esa afectación que le hicieron al río Medellín, cómo empezaban entonces a sacar material, a sacar, sí, arenas, gravas y todo eso para poderle dar como cauce a esta fuente. Y más o menos así es como empieza a quedar el río Medellín. Sí, como empieza a quedar canalizado y quedar encauzado. En este caso, compañeros, vuelvo y les digo, la idea no es saber si se hizo bien o si no se hizo bien, si era el indicado, sino más bien entender o aceptar que esa era lo que se concebía en ese momento por modernización, por modernización. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Esta fue la suerte del río Medellín, que pensaríamos en términos generales no salió tan mal librado, pero, bueno, enseguida me devuelvo con esto, pero hubo ríos o quebradas como esta, quebrada la Loca y muchas otras quebradas que no tuvieron la misma suerte del río Medellín. Miren, por ejemplo, esta quebrada, como les cuento, se llama La Loca. Esto es un sector que se llama Barbacoa, si mal no estoy, en el centro de Medellín, y esta en la Catedral Metropolitana de Medellín. ¿Cómo entonces esta fuente se convirtió prácticamente en una cloaca porque echaban y vertían los residuos líquidos, las basuras? ¿Cómo se convirtió en una cloaca? Y lo que pensaron que era mejor era, bueno, entonces tapemos esa cloaca. No pensaban en tratarla, no pensaban en mejorarla, sino, venga, eso no es modernidad, tener una quebrada que pase por la ciudad y que esté contaminada, eso no está bien visto. Entonces simplemente construyamos y tapemos esas fuentes. Entonces miren que hubo quebradas que no sufrieron la misma suerte que el río Medellín, por ejemplo. Me salté aquí una imagen y, bueno, también aporta y es porque algunos de ustedes de pronto, o se conocen más Medellín, saben que viene sufriendo una transformación
las vías que están aledañas del río Medellín para convertirlo como en un parque lineal. Pues resulta que esa idea, compañeros, no es de ahora, no es que se surgió en 2018 o en 2015, es una idea que ya venía desde antes, incluso antes de 1945, en el Plan Futuro de Medellín, creo que es el nombre, donde querían convertir, digamos, los alrededores del río Medellín en un parque, pero que por otras cuestiones más políticas, lo que primero construyeron fueron las vías porque permitían sacar todo el comercio de la zona sur hasta el norte o del norte hacia el sur. Entonces, primero se priorizaron las vías antes que hacer un parque, pero que viene desde mucho antes y que no es algo que se haya hecho, pues, o que la idea no es algo que surgió ahora de la nada, que eso se llamaba el plano de Medellín Futuro. Listo. Compañeros, entonces, aquí hablamos de la loca, pero lo mismo, en cambio, le pasó a la quebrada de la que les hablé al comienzo. La quebrada Santa Elena no sufrió la misma suerte del río Medellín, sino que fue lo mismo de la otra, de la quebrada de la loca. Ya que estaba tan contaminada, que olía tan feo y que no se podría para ellos mejorar o que se demoraba mucho, entonces, ¿cuál fue la opción? Canalizarla y después taparla. Entonces, en el centro de Medellín, si ustedes en algún momento llegaran a pasar por la avenida La Playa, debajo de esa calle hay una quebrada que fue el centro de Medellín durante mucho tiempo, la quebrada Santa Elena. Mm, Esa quebrada, de todas formas, compañeros, miren el nuestro, sí hubo opositores, sí hubo personas que querían recuperar la fuente hídrica, porque acá podemos ver por la fotografía que estos árboles, digamos, no estaban ahí de forma tan organizada. Estos árboles fueron plantados, de hecho, a los que conocen un poquito Medellín, ahí lo que plantaron fueron ceibas, por eso es que esa avenida tiene varias ceibas. Acá tengo otra imagen, creo, sí. Ceibas, se plantaron ceibas para tratar de recuperar y hacer la zona, sí, como más placentera, hacer como algo más estético, que tuviera un valor estético mayor, pero el daño ya estaba hecho, compañeros, ya era muy difícil recuperar las fuentes hídricas y sobre todo que las aguas negras se seguían vertiendo a la quebrada Santa Elena. Recuerden, había un alcantarillado, pero es un alcantarillado sin planta de tratamiento, no es nada, es simplemente encauzar las aguas residuales y llevarlas a otro lado. Entonces seguía pasando. ¿Cuál fue la opción entonces que surgió? Era eso, canalizar y tapar la quebrada Santa Elena. Eh, y miren, por ejemplo, acá en la gobernación de Antioquia, aquí también la tenemos, a ver debajo, no sé si ustedes ven este cuadrito, yo sí, cómo es la misma zona, esta es la quebrada Santa Elena y cómo quedó cubierta, y ahora esto es lo que va, es lo que hay en este momento. Claro, independientemente de que esté este carro o más moderno, es lo que hay en esa zona. Por acá queda el Parque Botero, para los que de pronto se ubiquen más fácil. El Parque Botero, y cómo debajo de todo esto es que está pasando la quebrada Santa Elena y todavía se puede escuchar. Yo me pregunto, y creo que ustedes también podrían hacerlo, es cuántos en este momento permitiríamos que se tape una quebrada y no más bien lucharíamos por una recuperación, porque una quebrada pase por el centro de una ciudad y antes le dé un valor, digamos, estético, sí, a este espacio, pero que en ese momento era lo que las entidades pensaron que era lo correcto y que era lo exacto. Mm, a ver, yo veo qué más tenemos por acá. Tenemos lo mismo, otra carrera, la carrera para C, así era como estaba antes, lo mismo, las casas dándole la espalda para poder vertir sus desechos y después entonces también se canaliza, también se tapa y más o menos esto es lo que queda, en lo que queda convertido esa carrera para C y como entonces, compañeros, si en este momento ustedes vienen a la ciudad de Medellín y fueran al centro de Medellín, ustedes o ninguno de nosotros vamos a encontrar fuentes hídricas, todas o están tapadas o desaparecieron por la tala de árboles, porque se secaron sus nacimientos,
pero entonces ya no podemos ver fuentes hídricas en el centro de Medellín, que fue donde comenzó como toda la ciudad y todo el proceso. Miren, bueno, ya esas sí son imágenes que les quiero mostrar de esa quebrada Santa Elena, ese valor estético que tenía, pero que no supimos conservar o que no se supo conservar. ¿Cómo sería en este momento donde hubiéramos podido conservar este tipo de puentes? Si mal no estoy, yo estuve por ahí mirando y habían 13 puentes más o menos como estos en toda la quebrada Santa Elena. Qué rico hubiera sido poder conservar todas estas estructuras a lo largo. Claro, esto es el centro de Medellín, ya que hay unas edificaciones gigantes, pero que esto se podría haber mantenido y darle un valor, como les digo, estético, que en ese momento no era apreciable o no era tan, sí, tan buscado. Otra imagen de uno de esos tantos puentes, de los 13 puentes que les cuento que había en la quebrada Santa Elena. Y ya como para ir terminando, en esto, compañeros, fue lo que quedó convertido, digamos, la quebrada. En esto, en una calle que era mucho más importante tener vías grandes y acceso para que la gente pudiera entrar a la ciudad. Esta es la imagen con la que comenzamos, cómo por debajo pasa una quebrada que tenía 13 puentes, esa quebrada, que tenía, digamos, sí, sus problemas, pero que se podía haber hecho algo, pero como en el ideal y en las mentes de las personas y de los dirigentes de ese momento, la modernidad era vista como dañar lo antiguo y construir algo nuevo. Nunca en las mentalidades de los dirigentes de esa época estaba en el conservar, en el mantener, en el reparar, sino lo que les cuento era más, dañemos y construyamos cosas nuevas. Incluso hay noticias y hay reportes donde se dice que muchas veces los incendios fueron creados, los incendios a estructuras viejas, a casas y a estructuras viejas, fueron generados por algunas personas precisamente sí, para que se dañara y tener que construir algo nuevo, y no simplemente mantenerlo, sino que llegara a la modernidad, que en este caso era visto más como con cemento, con vías, y también en la modernidad era visto como el éxito que tenían las industrias, los logros que tenían las industrias, y no el paisaje natural, el paisaje natural. Entonces, compañeros, obviamente esto pues es cortico, es mucho el cuento mm, que se debe tejer, pero si en algún momento ustedes optaran por utilizar fuentes fotográficas para sus trabajos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que privilegiar? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Qué es lo que muestra la imagen o qué se omite? ¿Por qué digo yo también que se omite? Porque en las imágenes que yo pude recopilar y buscar, por ejemplo, no se muestra nada de desechos sólidos, ¿sí? De desechos sólidos. Casi nunca les interesaba a los fotógrafos tomar eso, desechos sólidos, al menos acá en Medellín. Entonces no encontrar ni siquiera sí, por excusa, por equivocación, una imagen de alguien al lado de un basurero o sí, de un contenedor de basuras o de una bolsa. Digamos que no se quería mostrar eso, se omite, no era interesante. Em, la intención del fotógrafo al tomar la imagen, ¿qué le servía al fotógrafo? Como les contaba, hay fotógrafos en este caso como el que les decía que era arquitecto, entonces le gustaba mucho tomar estructuras, había otro que le gustaba mucho tomar eventos sociales, entonces bueno, también cuál es la intención del fotógrafo y obviamente saber cuál es el contexto histórico en el que se registra ese suceso o esa fotografía. Y en cuanto a la historia ambiental, que es la que me permitió a mí hacer como toda esta investigación y meterme como en este mundo de la historia, tres cositas. Es importante trabajar con historia ambiental porque puede ayudar a descubrir los orígenes de grandes problemas ambientales como consecuencia de las intervenciones humanas. Segundo, señalar, o sea, la historia ambiental nos puede señalar un camino hacia un futuro mejor, revelando la existencia de sociedades que en el pasado manejaron relaciones exitosas con el medio ambiente, ¿sí?
también podríamos sacar de información. Y algo muy importante que me gusta de este investigador, David Arnold, es porque la historia ambiental tiene la capacidad de ser la historia del mundo, una historia que contenga la relación hombre-naturaleza en los estudios históricos y que es tan bondadosa que permite la integración de muchos saberes con sus diferentes metodologías en busca de una respuesta. Ese es el cuento. Muchísimas gracias. Espero ahí se hayan eh, compenetrado un poquitico con todo esto. Y entramos, ojalá, pues sí, a preguntitas y a que me cuenten también cositas que ustedes sepan y que de pronto haya yo obviado y que me ayuden a enriquecer mi investigación. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Sin lugar a dudas, ha sido, por el contrario, muy importante tus aportes, sobre todo esas aperturas que nos dejas hacia varios campos. Yo creo que aunque digamos hay obviamente un énfasis en la historia ambiental, allí se perfilan muchos tipos de historias, fundamentalmente digamos una historia también urbana, ¿no? Cómo se Sí, van entrelazando la historia ambiental con la historia urbana, desde, digamos, la afectación antrópica que van sufriendo pues todas estas cuencas, pero que es el resultado justamente de la construcción de una ciudad y del modelo de una ciudad que se quería pues bajo los parámetros de la de modernidad la de modernidad. entonces. Exactamente. Entonces creo que ahí nos das unas pistas muy interesantes que también pues aportan hacia esos otros campos y también desde el punto de vista metodológico, como en estas reflexiones finales que tú nos planteabas. Em, tenemos preguntas, tenemos varias intervenciones por este chat. Yo también le pediría a Tatiana que si de pronto por el Facebook la puede nos puede, si puede decir, pues que se pueden plantear preguntas, si hay personas, nos las puede ir pegando acá en el chat o pues nos las puede leer, ¿cierto? Entonces, propongo pues como iniciar con las que tenemos por ahora en este chat. La primera la hace el profesor Jaime Correa. Él dice, el nivel de morbilidad era muy alto entre la población infantil, refiriéndose probablemente a una parte, ¿cierto?, en la que tú contabas un poco como sobre esas condiciones higiénicas. Pues no sé si te quieras referir un poco a ese tema. No, sí, pues a lo que podríamos ahí decir, Seba, y al profesor Jaime, es que sí, obviamente lo que les contaba, ellos sabían que se podían enfermar. Hubo, creo que una peste en ese momento, pero como la fotografía nos mostraba que de cierta manera, no sé si era la necesidad de trabajar en, y no les importaba meterse a esa fuente a pesar de estar viendo las descargas que estaban cayendo de las casas, que en este momento les decía yo a ustedes con mucho respeto, ¿cuántos de nosotros nos meteríamos a esa fuente viendo que hay un baño en la parte de atrás, que hay una, sí, que están las cocinas y que están vertiendo sus residuos y ellos ahí trabajando de cierta manera tranquilos? Entonces, sí, claro, ellos conocían que el agua transmitía, creo que ese término lo manejó Pasteur, que ya transmitía enfermedades, pero como eso era, pasaba por alto y era más importante la parte económica. Perfecto, muchas gracias. También tenemos una pregunta concreta de Juliana Álvarez. Ella nos saluda y dice, ¿el acueducto fue construido por sí mismo o suscrito a una empresa en particular? Juliana, inicialmente los acueductos en Medellín fueron privados y cuando empezaron a haber muchas quejas, entonces eso fue algo bueno y de pronto suena un poquitico regionalista, fue algo bueno que pasó en Medellín, que esos visionarios o la gente que veía Medellín en sus cabezas se dieron cuenta que esos privados que manejaban los acueductos no estaban dando solución a los problemas. Entonces ellos creo que sacaron como esa parte ya sí es legal,
una ley, una reglamentación en donde despojaron a los privados de ese manejo de las aguas potables o de las aguas, pues les quitaron ese manejo y empezaron a hacer lo que se llama la municipalización de los servicios públicos, que eso, digamos, eso no nació en Medellín, pero no todas las ciudades iniciaron con eso. Entonces, más o menos desde 1920 es que se comienza esa municipalización. Entonces, los servicios públicos fueron prestados por la entidad municipal y que ya más o menos en 1956, si mal no estoy, es que cambia a ser empresas públicas de Medellín. Y que como ustedes saben, pues tiene sus problemas, pero digamos que es algo de rescatar en Medellín, porque entonces desde más o menos 1920, estos servicios públicos los ofrecía la entidad municipal y las ganancias quedaban en el municipio y se seguían invirtiendo y mejorando la infraestructura y no, como pasa en muchas zonas, que es prestada por un operador, por un ente privado y que las ganancias quedan entre ellos y para sus familias, por así decirlo. Ya. Bueno, perfecto, muchas gracias. Igual si tienen alguna otra intervención, si quieren participar, pues como tenemos todavía el tiempo, lo pueden hacer, incluso pidiendo pues la palabra si así lo desean. Mientras tanto, otra pregunta que está acá en el chat, planteada por Mauren Cardona. Buenas tardes. Quiero preguntar, ¿qué limitaciones en términos metodológicos puede tener trabajar con fuentes fotográficas? ¿Qué archivos fotográficos, aparte del archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, pudo consultar? ¿Ubicó algún archivo fotográfico que sea inédito, tal vez álbumes familiares, personales? Ok, bueno, varias preguntas. Bueno, aparte del archivo histórico, del archivo de la Biblioteca Pública Piloto, sí, hay algunos, lo que pasa es que no eran tan ricos. Por ejemplo, el de la Universidad de Antioquia tiene recopilación de algunas imágenes, en la Universidad Nacional habían algunas, hay algunos grupos en Facebook que tienen ya esos grupos históricos de imágenes que también, digamos, sí, no son pues lo más confiable, pero que igual le puede servir a uno. ¿Cuál era la limitante en ese caso, Mauren? Y es lo mismo que les coloqué al final en la presentación, que en ocasiones hay que mirar cuáles son los intereses de la persona que está tomando la foto o de quien mande a tomar la foto. Me explico, y lo que les contaba, vi muchas imágenes y como casi nunca se tomaban imágenes sí, de residuos sólidos, nunca de las basuras o de los desechos. No les interesaba, no era atractivo, no era, sí, a la persona que contrataba o que quería hacer eso, no le interesaba que saliera una bolsa de basura. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos en este caso hacer una investigación de desechos sólidos, creo que por ahí, por este lado de las imágenes, no sería la fuente principal. Entonces, por ejemplo, es eso, conocer cuáles son las intenciones del fotógrafo o de la persona que contrata el fotógrafo, porque puede que le diga, no, no me interesa que salga eso. Por eso entonces algunos fotógrafos se revelaban, como todo en la vida, y tomaban lo que ellos querían, el cambio de una quebrada. Otra, por ejemplo, falencia, compañeros, que nunca pude, digamos, encontrar mucho, era la tala de árboles. No se le tomaban muchas fotos a eso, o yo no pude encontrar, pero sí sabía que hubo tala de árboles en las cabeceras de los ríos, porque obviamente necesitaban la madera para sus construcciones, pero era algo que no les llamaba la atención, que no era atractivo. Entonces es eso, poder saber qué les llamaba la atención, qué no, qué podían plasmar y qué cosas no les podían o no les permitían sacar en fotografía. ¿Había algo más? Mm, De pregu- sí, acá tenemos también otra no, digo pregunta. de Maureen que no sé si me había preguntado algo más y se Ya, me ya, ya, fue. ya. Perdón, sí, que ya habías acabado. Refiriéndose un poco como si encontraste otro tipo de archivos fotográficos.
Ah, ok, sí. Ah, bueno, me preguntaba si algo más, como más familiar. Sí, Em, no, la verdad, Mabel, hasta lo que pude llegar fue más a registros de esos grupos de Facebook, que ya creo que hay dos en Medellín, y creo que en Risaralda también me pareció haber visto uno que hay, pues por Facebook. Pero ya de personas que tengan como su trabajo, creo que son muy celosos de compartir esa información, obviamente por la calidad, no por lo que revele, sino la calidad del material que se puede, sí, deteriorar o dañar fácilmente. perfecto. Más o menos como con esta misma línea, a la profesora Joana Guarín también pregunta, ¿encontró información en los documentos fotográficos que no hayan sido documentación en otro tipo de documentos? Es decir, ¿en qué circunstancias le permitieron ser usadas como fuente primaria y no como validación de otras fuentes? Sí, no, Johanna, la verdad es que sí, y muchas. Por ejemplo, es que acá están, bueno, en parte de ese discurso que les di, cosas, por ejemplo, que no revelan los documentos. Por ejemplo, ver cómo, a ver, yo veo si acá está, ver cómo esta de acá, ver cómo se metían los carros de los buses o de servicio público a ser lavados al río Medellín. Digamos que de eso no hay tanta literatura o nunca se vio en los archivos quejas de la comunidad expresando eh, que estaban enturbiando el agua con aceites o con grasas o petróleo, gasolina de los buses. Cosa muy diferente si pasaba con las lavanderas o con los areneros, pues, y los que extraían material. Si habían muchas quejas que uno podría validar, sí, con los archivos donde habían esas quejas de la comunidad, precisamente por eso que estaba pasando. O lo mismo, Joana, por ejemplo, esta parte, bueno, o también es posible que yo no la encontrara, pero puede que sí exista a alguien que le interese la construcción. ¿Cómo no hablaban de que las casas tendrían a dar a la parte trasera? Sí, pueden hablar más fácil del material que utilizan para la construcción, de los diseños, pero no en esa parte de, no, coloquemos la casa hacia atrás para que eliminemos fácilmente los residuos líquidos. Creo que sería como más por ese lado algunas de las que encontré, bueno, de las que tengo acá con ustedes, pues mostrarles. No sé, Seba, si tendrás por ahí más preguntas. Sí, acá estábamos mirando también el chat que tenemos de la reunión, donde Anderson nos formula una pregunta, pero antes estaba recibiendo acá justo de reporte desde el Facebook también. Entonces vamos a ir primero con el Facebook para mantener un poquito como el orden. Aquí el profesor Carlos, también el profesor Carlos Victoria, que estaba conectado desde el Facebook, nos pues expresa, te quiere expresar que es muy interesante tu investigación como un aporte a la historia urbana y ambiental, a lo cual Lina Marcela, perdón, Santa, se suma diciendo que en nuestra ciudad, refiriéndose a Pereira, no hay este tipo de historia urbana, social y ambiental. Adicionalmente, el profesor Carlos pregunta, eh, en la tarea, a ver, bueno, algo, creo que lo que entiendo es, ¿qué otro tipo de fuentes encontraste o utilizaste a las imágenes y cuáles fueron las limitaciones metodológicas de la investigación? Listo, Sebas. No, bueno, Alina, Carlos, muchas gracias ahí por el comentario. Y si en algún momento alguien se anima a hacer una especie de como de historia comparada, como mirar qué estaba pasando en Medellín en una temporada y qué había en Pereira, sería muy interesante mirar qué teníamos en común y qué había de diferente. Eso también es investigar, entonces sería muy, muy, sí, muy rico.
Carlos, no, digamos que lo más novedoso y lo que me llamó la atención y que recordaba que Sebastián nos contaba al comienzo es que yo no soy historiador o de la parte social de formación, sino que soy ingeniero. Entonces, digamos que para mí fue muy duro, y espero que ustedes entiendan eso, fue muy duro meterme al área social, así como seguramente al que sea del área social, meterse a hacer un doctorado en ingeniería y empezar a ver fórmulas. Para mí son exactamente igual de difíciles, que a veces tenemos, no, es que es con fórmulas, es más complicado, no. Para mí fue exactamente difícil llegar a leer un documento y, y saber, leerlo, qué me decía, qué me mostraba, qué me daba a entender. Entonces, la mayor dificultad fue haberme metido en este cuento de un doctorado en historia y aparte de ahí, obviamente, llegar a leer un archivo, a leer las quejas de las personas, sí, a las autoridades y saber qué me estaba diciendo, porque claro, uno pensaría que iba a llegar a encontrar información donde decía, las fuentes hídricas en Medellín se empezaron a contaminar por esto y esto y esto. Ay, de una, sí, esto me sirvió, ya lo tengo. Y no, eso no existía. Lo que existían eran las quejas de la comunidad. Me estoy quejando porque es que mi vecina está sacando más agua porque los vecinos empiezan a hacer, supongamos, a las canaletas, a hacerles perforaciones para sacarles agua. Entonces, claro, a los últimos, los últimos en la calle les llegaba menos cantidad de agua o no les llegaba. O que aguas arriba están haciendo, se están metiendo a disfrutar, a hacer charcos, bueno, un charco, una piscina, a recrearse y están contaminando. Un factor más de contaminación. Era eso, esa fue la dificultad, el pasar de un área como tan ruda, por así decirlo, como era la ingeniería, a algo más social y que me pareció muy bacano y que por eso sigo todavía como con este cuento. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Tenemos un público muy activo, creo que todos están formulando preguntas. Aquí todavía tenemos otro par de preguntas. Sebastián, ¿me permites? Yo prendo la luz de acá que se fue como mucho en la luz Sí, natural. Espérame un perfecto, momentito. dale. Claro que sí. Esa es una condición muy habitual en la virtualidad en la que estamos en este momento. Listo, Y es creo que ya que, mejor. sí, perfecto. Y es que va llegando la tarde, ¿no? Y uno empieza la sesión de día Sí, y se le hace empezamos de de noche. día y ya no nos estaban viendo. Exacto. No, decía que tenemos un público, pues que todos han planteado preguntas, les agradecemos mucho por estar tan activos, por estar tan atentos, por compartir. Creo que estamos teniendo un diálogo muy interesante con el profesor Carlos Álvarez en esta ocasión. Eh, Anderson Paul también nos pregunta, él dice, ¿el tratamiento de los ríos y quebradas en Medellín tuvo impacto en el resto del país a nivel de modelo de desarrollo urbano, por ejemplo? El tratamiento, O sea, si de pronto esta manera de, por ejemplo, la canalización que se le hizo al río y demás, va a ser esa experiencia replicada en otro contexto urbano de Colombia, si se toma listo, Medellín mira, como modelo para ello. Sí, Anderson, hasta allá si la canalización o lo que se hizo en Medellín, esa parte física repercutió en Colombia, yo no creo que haya sido mucho porque el canalizar y el tapar una fuente no era algo nuevo, digamos que nunca se hubiera hecho. Que sí creo que pudo haber impactado y que yo les decía ahorita que la intención no era sonar regionalista, era lo que sucedió en Medellín, esa parte de la municipalización de los servicios públicos, que recuerden que no pasó en todo Colombia, que era prestado por entes privados donde la riqueza se quedaba en ellos mismos y en cambio acá, digamos, se dio, creo que fue uno de los primeros, ahí tendríamos que mirar y que ustedes me ayuden cómo sería en Pereira, creo que en Bogotá también estaba muy a la par y era eso, que empezaron a quitarle a los privados ese manejo que tenían del agua o de la electricidad, de todos esos servicios, y a manejarlo la misma, sí, en este caso los entes departamentales o municipales,
y crean lo que se llama primero empresas públicas municipales y manejaban todos esos servicios públicos. Y ya más o menos para lo que les contaba, 1956 es que nace EPM, bueno, y no nace como EPM, sino como Empresas Públicas de Medellín. Entonces, imagínense, y si todavía esa empresa es un referente, en ese momento también el apoderarse de ese manejo y el no dejar que los entes privados se enriquecieran, sino que fueran la misma, digamos, la misma empresa pública. Ahí lo gracioso, compañeros, y que es bueno saberlo, es que esos que tenían el manejo privado de los recursos eran los mismos que manejaban o que tenían poder de decisión. Entonces, digamos que fue sí, una decisión que no fue egoísta, podríamos decirlo así, porque vuelvo y les digo, ellos mismos eran los poderosos que tenían el manejo de las aguas públicas, pero al ver que esa no era la mejor manera, no venga, hagamos que esto lo maneje una entidad pública y que las mismas ganancias se queden y sigan sí, circulando dentro de la misma población. Creo que sería más por ahí el ejemplo que pudo haberle dado a Colombia que en términos de estructura, pues, sí, de física. Muchas gracias. Perfecto. Y tenemos una última pregunta de Liliana Taborda. Ella nos dice, ¿la creación de alcantarillados afectó los ríos y quebradas en cuanto a la organización geográfica de la estructura de Medellín? ¿Y qué posibles afectaciones trae para las estructuras elaboradas el hecho de construir sobre las quebradas? Bueno, Liliana, ahí sí hay una cosita pues más de ingeniería civil sí, de diseño. ¿Qué afectaciones puede traer? No, Liliana, lo que yo digamos pude ver, iremos acá en esta imagen que les había compartido, es más bien que lo que hicieron es cuando las fuentes hídricas empezaron a ser como una barrera para el desarrollo y que no solamente era vista como, ay, huele maluco, se ve maluco, sino que es que hay crecientes y nos inundan las casas, es que empiezan a hacerse toda esa, digamos, canalización. Y que algunas no contaron con la buena suerte solamente de ser canalizadas, sino que lo que les mostraba, que entonces ya fue tapadas y quitémoslo de la, de la vista, quitemos ese problema de olor y sí, de fetidez y estético y más bien construyamos encima algo. Em, entonces, creo, Liliana, que en términos de si estas estructuras se pueden ver afectadas, pues uno pensaría que sí, por la humedad que puedan haber, incluso, y eso es cierto, hace no sé si fue este año o el año pasado, ya han habido en el centro de Medellín calles que se han, digamos, derrumbado, que se han hundido y que le han mostrado a la comunidad, o bueno, puede que la comunidad del sector sí supiera que había una quebrada por ahí pasando, pero otros que no vivimos por ahí seguramente no. Entonces, calles asfaltadas que se hundieron y que mostraron que por debajo podría fácilmente estar pasando la quebrada La Loca o el Zancudo o cualquiera de las otras quebradas que había. Entonces, obviamente sí, seguramente hay una afectación, pero bueno, esa parte ya sí es más estructural, más de ingeniería civil. Eh, y digamos que en cuanto a la ubicación geográfica de Medellín, que creo que también habías preguntado algo por ahí, eh, no, digamos, yo pensaría que al comienzo, por acá, el plano que les mostré empezando era que siempre las poblaciones van a estar buscando una fuente hídrica que les suministre bienes y servicios. Bienes, arena, grava, madera, en fin, y servicios, en este caso, que les sirva como esa cloaca o ese alcantarillado que les saca lo que no les sirve de sus casas. Entonces ellos, o el Medellín de esa época, digamos que supo convivir y no tuvo que mudarse, no, más bien no tuvo que mudarse a raíz de esas fuentes, sino que más bien las adaptó para sus necesidades. Mira lo que pasó con la quebrada, con el río Medellín, que listo, no venga, tenemos que jugar con el río Medellín, necesitamos construir una vía que nos permita sacar material del sur hacia el norte, entonces canalicemos, quitemos todos esos meandros y adaptemos. Entonces fue más
Lo que pasa casi siempre, adaptar la naturaleza a nuestras necesidades y no adaptarnos nosotros a estos meandros y mirar cómo podemos si construir una vía por acá o construir un parque, sino que pasa lo contrario casi siempre. Muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos, digamos, cubiertas más o menos las preguntas del público. A mí me gustaría de todas maneras plantearte, pues me parece muy interesante todo lo que nos has comentado el día de hoy. La invitación, reiterar que tú has hecho a hacer estas miradas comparativas. Yo creo que en esta ocasión, pues no solamente la parte ambiental, sino esta última parte con la que cierras, como de colaboración o de mirada, llamémoslo pluridisciplinar, ¿cierto? En relación con, incluso con la ingeniería, me parece que es muy importante para entender la realidad histórica como en toda su complejidad. Y quisiera plantearte una última inquietud, porque nos parece, pues, evidentemente curioso, tú ya lo comentabas, cómo es que termina un ingeniero sanitario trabajando historia ¿qué consideras que pues, digamos, el acervo que tú traías de la ingeniería te va a servir para tener una mirada distinta sobre la historia? Sí, Sebastián, lo que les estaba contando. Normalmente lo que hacemos en ingeniería y todos los que de pronto no somos del área social es pensar en el futuro, pensar en si yo construyo en el caso de la ingeniería ambiental, pensar si yo construyo esta unidad residencial, si yo construyo esta carretera, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a afectar? ¿Qué voy a dañar? Pero casi nunca, en términos de ingeniería, pensamos, ve, que había antes de que se construyera esa unidad residencial, que había antes de que se construyera ese túnel, ese municipio. Entonces nunca había esa mirada retrospectiva en el tiempo de qué fue lo que pasó, sino siempre hacia adelante. Entonces yo dije, bueno, qué rico, yo quiero saber en términos ambientales qué era lo que había antes. Y por ahí es que empiezo como a husmear y a preguntar y me encuentro con este cuento de la historia ambiental que entonces me permitía, digamos, de cierta manera, al no ser un área tan rígida, traer mis conocimientos, traer mis saberes previos y tratar de entender qué pasaba en la ciudad en ese entonces, porque obviamente yo no iba a encontrar una matriz de impactos ambientales que me decía, construimos este centro comercial y entonces afectamos al medio ambiente de esta manera, en los suelos, el aire, sino que iba a encontrarme era con un archivo fotográfico que me mostraba cosas, que me iba a encontrar con actas al Consejo Municipal, sí, declaraciones, resoluciones, y que me iban a dar ese indicio de qué fue lo que pasó, de qué se quejaba la gente, qué le dolía, por decirlo así, qué le molestaba. Y no lo que hacemos ahora, que es eso, una matriz donde miramos entonces, dañé el medio abiótico en esto, era más o menos esa inquietud de cómo trabajar el medio ambiente en el pasado y bueno, por ahí voy todavía aprendiendo muchas cosas. No, perfecto. Muchísimas gracias. Te agradecemos una vez más por aceptar esta invitación. Esperamos que la próxima sea de manera presencial, que nos acompañes acá en la ciudad de Pereira, además porque sabemos que hay muchas personas interesadas y que ya en los diálogos, muchas veces, por ejemplo, tomando un café, se inician este tipo de ideas de una manera como más efectiva, ¿no? Se puede Claro que sí. profundizar un poquito más. Entonces, nuevamente muchas gracias a las personas, a nuestros asistentes también les agradecemos el día de hoy, su presencia. Los invitamos dentro de 8 días, el 16 de septiembre, que tendremos una nueva conferencia, un nuevo coloquio en el cual estará el profesor Ricardo Kerguelen. Él es economista, pero nos va a mostrar, hoy tuvimos como desde la mirada ambiental el río, la próxima semana lo tenemos también, un río, el río Chinchina, desde una mirada también de la economía. Entonces creo que este tema de los ríos nos da para muchos, para hablar y dialogar y encontrarnos desde muchas perspectivas, y esto pues lo celebro.
Nuevamente agradecerle a la doctora Sandra, al Banco de la República, a todos los encargados que han hecho posible pues, la transmisión, a Tatiana, también al profesor Jaime Correa, que estaba por ahí conectado, que es nuestro director de la maestría en Historia, y esperamos vernos muy pronto con todos.